Hola, ¿qué tal? En este video tenemos a una invitada muy especial que nos va a compartir su experiencia estudiando Derecho. Ella es la licenciada Jazmín Castro. Hola, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Gracias por invitarme. Muy bien. Bueno, les explico un poco sobre esta entrevista. Está dividida en dos partes. La primera parte es sobre la carrera en sí y la segunda parte es sobre la carrera en la escuela. Entonces, vamos a comenzar. ¿Nos podrías explicar un poquito sobre qué trata tu carrera? Mi carrera es licenciatura en Derecho. Vemos pues el derecho en sí. Empezamos primeramente con derecho constitucional, vemos lo familiar, civil, mercantil, derecho fiscal, en todas sus ramas. Y sobre todo el derecho penal, que es en lo que me especialicé. Y cuéntanos cuánto dura tu carrera y en qué escuela estudiaste. Estudié en la UAIM, Universidad Autónoma Indígena de México, es de Los Mochis, Sinaloa. Estudié de manera virtual y consta de 8 semestres. Muy bien. ¿Y cómo fue tu proceso para entrar a la carrera? Pues básicamente hicimos un pequeño examen, después yo envié mis documentos vía correo y posteriormente los mandé para acá, para esta ciudad, para Los Mochis, y después fue la preelección y ya no fue mucho. Fue un examen básico y lo demás. ¿Y de tu carrera qué es lo que más te gusta? ¿Por qué decidiste estudiar tu carrera? Lo que más me gusta y me apasiona es el derecho penal. Eso específicamente, por eso de hecho decidí estudiar esta carrera. Por algunas cuestiones familiares vi la necesidad que era importante conocer del tema, saber, y realmente es lo que más me gustó de esta carrera. También derecho familiar, pero sí, el derecho penal fue el que más me llamó la atención y tuve la oportunidad de estar de meritoria en un lugar en la fiscalía ahí en Magdalena, entonces pues más me llamó la atención estar con la gente, básicamente estar en campo, no solamente atrás de un escritorio, sino vivir todo lo demás. Entiendo. ¿Y qué es lo que no te gusta de tu carrera? La verdad, no me gusta el derecho agrario. La verdad que es algo que me defiendo, pero no es algo que básicamente me apasione, como que no, me aburre un poquito, la verdad. Inclusive cuando veíamos las materias, ay no, bueno, se me hacía demasiado tedioso. ¿Y de qué va ese tema más o menos? Es, por ejemplo, cuando hay problemas ejidales en las parcelas, en los terrenos, propiedades, eso es básicamente. Cuando surge algún problema jurídico en alguna propiedad, puede ser ejidal, no sé, parcelaria. Muy bien. ¿Y cuáles eran tus expectativas antes de entrar a la carrera? Mis expectativas eran que al terminar la carrera fuera muchísimo más fácil encontrar un buen empleo. Esas eran mis expectativas, ¿no? Realidad es que sí, claro que sí, te abre muchísimo las puertas, solamente que en esta carrera en sí, uno tiene que pasar primero de ser meritoria. ¿Qué quiere decir esto? Que pues es ir y sí, trabajar, eso sí, te enseñan muchísimo y aprendes porque nada tiene que ver lo teórico con lo práctico, va agarrado de la mano, pero no es al 100, pero tiene que estar mucho tiempo uno así, o sea, en pocas palabras, trabajar todo ese tiempo, pues gratis, ¿no? O sea, y pues uno lo que quiere es trabajar después de tantos años sobre la carrera, uno lo que quiere es eso, litigar, pero sí, si quiere uno a lo mejor un buen trabajo, sí tiene que estar uno sobre, pues, como meritoria, ¿no? Bastante tiempo. Y a veces sí se nos hace un poquito difícil algunas. Claro, es complicado. ¿Y qué te hubiera gustado saber sobre la carrera antes de estudiarla? Pues justo lo que te comento, que por ejemplo, si mi expectativa siempre ha sido así como un trabajo en oficina, y uno tiene que para eso tener varios tiempos, pues, meritoria, hacer como su granito de arena, ¿no? Y sí, va en ese tiempo, claro que aprendes muchísimo. Yo estuve dos años en la fiscalía, pero la verdad sí es un poco difícil, sí es bastante difícil. ¿Y qué consideras que hubiera cambiado si tú hubieras sabido eso antes de empezar la carrera? Creo que me hubiera metido antes de meritoria, muchísimo antes de,
Y eso inclusive que me metí dos años, un año y medio antes. Creo que hubiera medido mejor mis tiempos para durante la carrera estar de meritoria, y una cosa lleva a la otra, o sea, la teoría con la práctica, porque te ayuda mucho eso durante la carrera, y ya cuando yo estuviera titulada, hubiera sido como más fácil. ¿Y durante la carrera hubo algún filtro, alguna materia que consideraras que frenó a los estudiantes o que era muy difícil de que la aprobaran? Hubo varios compañeros que sí se llevaron arrastrando esa materia, que fue Derecho Constitucional. Yo bajé un poco mi promedio, no reprobé, pero sí bajé un poco mi promedio. No siento que haya sido mala la materia o que tediosa, no, yo creo que más que nada nos truncó el profesor. Siento que a veces debería haber profesores como más apasionados en el tema, en la materia que están ejerciendo, para que ellos nos lo transmitan y asimismo nosotros poder agarrarle un gusto, ¿no? Claro. Entonces yo creo que fue lo que nos pasó en general al grupo, que nos atrasó. Bueno, ahora vamos a pasar a la segunda parte de la entrevista, que es la carrera en la escuela. Como mencionas, tú estudiaste en línea, entonces ¿tenías alguna expectativa sobre lo que era estudiar en línea? Sí, creí que la verdad dije yo, no va a ser presencial, no es como que voy a tener al profesor aquí checándome, ¿no? Y va a ser todo más light, creí yo. Realidad, no fue así. Sí, efectivamente, no había presencial, no había ciertamente clases presenciales, eran virtuales, pero en los exámenes, en los trabajos, era básicamente lo mismo. Creí yo, en mi expectativa creí que iba a ser más light, pero no. Pero qué bueno, o sea, porque entre más te exigen, más das de ti. Claro, o sea que consideras que dejaban mucha tarea o muchos trabajos. Sí, la verdad, sobre todo leer. En ocasiones, la verdad, no me amanecía tener que terminar un libro. Bueno, en lo particular, yo que trabajaba y era mamá, pues sí se me hacía complicado, pero creo que para las otras personas que son estudiantes normales, pues sí se les ha de haber facilitado un poco, aunque sí nos daban un periodo de tiempo, siento que demasiado corto, ¿no? Claro, para las entregas, ¿no? Sí, exacto. Y sobre estudiar en línea, menciona 3 cosas que más te hayan gustado. Que las clases las teníamos cada semana. Número 1, que al profesor a veces le poníamos apagar en la cámara en ocasiones, ¿no? Que, no sé, pues, pasaba ciertos motivos. Pues eso nada más, la verdad, no fueron las ventajas. Claro, es como que si quieres comer, podrías apagar la cámara y comer a gusto, ¿no? Sí, aunque a veces ciertos profesores nos decían, si apagan la cámara, pues le vamos a quitar la asistencia, ¿no? Sí, ya se ponían más exigentes. Sí, aunque sí era una comodidad en no trasladarte. El no trasladarte a la escuela, evitas, no sé, el transporte, la gasolina, qué sé yo, o sea, sí es bastante. Para las personas que trabajamos, sí nos facilita eso. ¿Y 3 cosas que menos te hayan gustado sobre estudiar en línea? Pues sobre todo al graduarse, la mayoría, más bien todos, presencial, es como que la foto grupal, son recuerdos que quedan para toda la vida. Y en este caso, pues no, porque habíamos muchos que éramos fuera del estado y pues no podíamos a lo mejor estar en el mismo momento que todos los demás y pues no se podía. No fue, sí hubo cierta convivencia entre algunos, pero no fue ambos, ¿no? Claro. No fue todo. Sí tenía que a veces trasladarme de Sonora a Sinaloa por cierta documentación y sí se me hizo muy complicado. Siento que en eso deberían de tener un poquito más de acceso más oportuno a nosotros los estudiantes de fuera. Claro, para que se haga más sencillo. ¿Y tú consideras que el no tener el contacto con tus compañeros limitó de cierta forma algunas cosas dentro de las clases o no había ninguna importancia? No, respecto a las clases no, la verdad no.
Entre nosotros hicimos un grupo como de apoyo, nosotros particularmente, entonces entre nosotros nos apoyábamos, ¿no? O sea, a veces que el maestro no nos podía apoyar con asesorías, por el momento no podía, qué sé yo, y nosotros nos apoyábamos mutuamente uno al otro, así que no era ningún problema. O sea, la distancia no fue problema para aprender o para dudas que tuviéramos. Pues eso es bueno, que no haya habido ningún problema con eso. ¿Y consideras que hay alguna materia que quizás sí debería de haber estado en el plan de estudios o quizás no debería de haber estado? Considero que debería haber estado en la malla curricular inglés. No estaba en la malla, no estaba como tal cual una materia, pero te la exigían para titularse. Entonces uno tendría que buscar por su cuenta o llevar una materia ahí mismo, pero fuera de. Entonces eso sí creo que debería estar integrado en las próximas carreras para que después uno no esté buscando otras opciones. Y también que se tenga pues un inglés relacionado justo con los temas de la carrera para tener el vocabulario, ¿no?, que se necesita. Exactamente, el vocabulario correcto, porque sí, yo tomé un curso ahí mismo en la universidad posteriormente, pero íbamos todas las carreras, o sea, era derecho, psicología, preescolar, ingeniería, qué sé yo. Entonces sí creo que a la malla de derecho tendría que tener su maestro y la materia asignada. Claro. En todos los semestres. ¿Y tu escuela ofrecía algunas actividades extracurriculares? Virtual, pues nada más teníamos el inglés, ¿no? Extracurricular. Nada más virtual. Pero ya si me voy a presencial, si yo hubiese estado aquí en Los Mochis, si hubiese sido presencial, ellos sí cuentan con un poquito más de actividades, ¿no? Creo que hacen folclore, de hecho van a Topolobampo y hacen ciertas actividades indígenas, como la Universidad Indígena de México, apoyan mucho eso, las comunidades indígenas, Yoreme Mayo, y pues virtuales no tenemos la oportunidad, ¿no? Como de trasladarnos aquí al Ejido Muxicau, que es donde está la matriz, donde se fundó la universidad, pero sí, ellos sí cuentan con un poquito más de actividades. Es muy interesante y qué padre que sigan haciendo esas actividades. Sí, la diversidad cultural. ¿Y puedes describir al mejor profesor que tuviste durante la carrera? Claro que sí, pues de hecho somos amigos hasta la fecha, es el profesor Vinicio Espinosa, un saludo, que aparte de ser nuestro profesor, fue nuestro amigo, se convirtió en un gran amigo para nosotros, varios compañeros, porque no solo estuvo en la carrera, sino en lo personal, siempre nos apoyó, nos enseñó muchísimas cosas y inclusive algunos compañeros de aquí que viven en Los Mochis, él se los llevaba al juzgado, él nos ayudaba más, o sea, él cumplía más de su objetivo que le había dado la universidad como profesor. Él hacía más, él siempre daba un extra para ayudarnos a nosotros un 100% en la carrera, ¿no? Sí, se ha convertido y todavía yo lo veo con muchísimo gusto y agradecimiento de habernos enseñado tantas cosas. Claro, es muy padre cuando no solamente se quedan en esa parte de la enseñanza, sino que también son un poquito más humanos y comprensibles en ciertas cosas. Exactamente. ¿Y puedes describir al peor profesor que hayas tenido durante la carrera? Ay, no voy a decir nombres. No. No decir nombres, pero sí, fue la materia de Derecho Constitucional. La verdad, sí nos hizo ver nuestra suerte. Sí, no se nos hizo muy, muy difícil, nos dificultaba en la entrega de calificaciones, o sea, nos hacía como que largas. Si quería él que nos costara, la verdad, sí nos costó. Sí nos dificultaba ciertas cosas. ¿Cómo en qué casos? No nos hacía caso, alguna duda, alguna pregunta, ignorábamos algún tema, la verdad, no. Hacía caso omiso y cuando pedíamos nosotros nuestras calificaciones, tampoco nos las daba. De hecho, nunca, no nos las dio hasta que la escuela nos las daba. O sea, él no, era nada más su parte de ponerse atrás de la pantalla, hablar y no explicar más y pues si me entendiste que viene, si no, pues ni modo.
Y Entiendo. no creo que sea lo conveniente para un profesor, puesto que nosotros tenemos muchas incógnitas y él está para despejar esas preguntas. Por supuesto. Debería de haber un poco de más control también en esa parte, ¿no? Claro, porque nos hace como aborrecer esa materia o no agarrarle el gusto, que a lo mejor en otro momento o con otro profesor hubiéramos tenido más oportunidad de poder entablar, no sé, los pros, los contras de dicha materia, poder dialogar uno al otro, que nos gusta, que no, pero él nos brindaba esa oportunidad. ¿Y cómo te llevaste en general con tus profesores y con tus compañeros? Muy bien, así como todo el personal administrativo de la universidad, la verdad, muy bien. Siempre que necesité, no sé, ciertas cuestiones a veces de documentos, que venía yo a la ciudad rápido, de pisa y corre, como se dice, siempre me ayudaron en esa forma. Con los profesores igual, de hecho, todavía nos vemos, hay ocasiones que visito la universidad con mucho gusto y nos vemos. Bueno, yo los veo con ese agradecimiento porque me enseñaron mucho. No te voy a decir que todos, pero sí, la mayoría. Muy bien. ¿Y qué porcentaje de lo que aprendiste durante la carrera crees que se utiliza en el campo laboral? Pues ya me tocó estar en el campo laboral y un 80% siento que lo llevé a cabo. Eso es muy bueno, es más de la mitad. Tuve esa gran oportunidad de estar en el campo y, y me ayudó mucho lo que ya había visto teóricamente y llevarlo en campo, por ejemplo, en mediación, que son los mecanismos alternos de solución de controversias, y estuve en esa área en la Fiscalía General de Justicia. Entonces sí, la resolución de conflictos me ayudó muchísimo, esa materia. Entonces, esa materia sí prácticamente fue un 90% que todo se llevó a cabo ahí. Todo lo que veía teóricamente, pues lo miraba acá, pero no hay como la práctica, ¿no? A vivirlo ya con la usuaria, con la persona, con la víctima. Y sí, creo que 80-90%. Muy bien. ¿Y durante las clases tenían como algunos casos prácticos que revisaran? Pues revisar era básicamente que nos dejaban, no sé, para ciertas demandas o algunas denuncias que uno las tenía que redactar y posteriormente revisar con el profesor. Entonces, pues eso era lo que hacíamos. Muy bien. ¿Y hay algo que te hubiera gustado saber de la escuela antes de entrar? La verdad sí me informé bastante bien al entrar, porque ciertas personas ya habían estado ahí, me habían comentado cómo estaba. Solamente lo único que siento que le faltó poquito, pues me hubiese gustado saber, era que sí teníamos que dar demasiadas vueltas para acá. Para las personas que somos de fuera sí se nos dificulta un poquito, pues por el trabajo, por la distancia, y eso es lo que me hubiera gustado saber más, o sea, que nos hubieran brindado un poquito más de oportunidades a las personas de fuera, para no tener que trasladarnos por un documento o por otro. Además de esto que acabas de comentar, de que te hubiera gustado este cambio en la escuela para que fuera más fácil para las personas que estudian fuera de donde se encuentra, ¿te hubiera gustado aparte que la escuela hubiera hecho algo diferente o solo eso? No, solo es. La verdad estuve muy a gusto, excepto pues ese profesor, creo que donde quiera hay ciertas cosas que a veces no nos van a parecer, pero básicamente estuvo muy bien. Yo estuve muy a gusto y creo que va a ir mejorando año con año. Bueno, ahora ya las últimas dos preguntas. Como mencionaste, tú ya tuviste experiencia laboral. ¿Te gustaría, no sé, platicarnos a lo mejor alguna experiencia que hayas tenido quizás dentro de lo que has hecho que más te haya gustado? Pues me gustó mucho y me impactó. Yo hice segundo semestre más o menos. Entonces a lo largo de la carrera pues lo veíamos, ¿no? Los diferentes tipos de violencia, todo en ese tema, ¿no? Penalmente. Y ya estar en la fiscalía y vivirlo, sí, la verdad sí me impactó y me gustó. Fue donde yo dije, esto me gusta. Creo que no me equivoqué, porque en algunas ocasiones como hay algunas personas que a mitad de la carrera se cuestionan sobre lo que estudiaron, pero es ahí donde yo me di cuenta que dije, ay no, esto sí me gusta.
Sí fue de impacto ver a personas que yo tenía que ser pues tenía que al usuario atenderla desde que entraba, hacerle el tamiz, que quiere decir, son algunos tipos de preguntas que uno le realiza a la víctima para ver si ellas son víctimas de algún tipo de violencia, porque muchas veces ni ellas saben. Posteriormente, hacerle pues, la denuncia y brindarle apoyo psicológico y pasarlas con el médico legista. Sí es bastante impactante ver a la persona, porque tú lo ves teóricamente, pero ya verla físicamente, que viene con un golpe, o simplemente a veces no con un golpe, que es un daño psicológico, sí me impactó, pero me ayudó muchísimo más en cuestiones hasta personales, puedo decir. Entonces, eso fue lo que más me llamó la atención, donde de mediación, que es el mecanismos alternativos de solución de controversias, es un poco como más light que en el área del Ministerio Público donde estaba, pero sí, me ayudó muchísimo. Por ejemplo, veíamos la mediación de vehículos robados, qué sé yo, pues todos los delitos mediables en sí. Entonces, lo teórico con lo práctico, pues sí, lo llevamos de la mano, pero nada tiene que ver como estar en el campo laboral. Claro, y sí me imagino que cuando algo te gusta incluso hasta te emociona, aunque sean temas muy fuertes. Y para estos temas yo creo que a veces necesitas ser muy objetiva. ¿Y cómo haces para que los sentimientos y todas esas cosas, porque muchas veces estos temas son muy fuertes, no te abrumen o no te hagan salirte de la objetividad? No te voy a negar que al principio que estaba en el Ministerio Público, ciertas cuestiones, particularmente de unos niños, yo recuerdo que se me salió una lágrima y me vio el licenciado del Ministerio Público y me dijo, tú no puedes llorar, o sea, no se puede, porque tienes que ser objetiva, como lo acabas de decir tú. Sí, puedo entender que tengamos familia, qué sé yo, que te puedas identificar tal vez, pero tienes que ser firme y fuerte, porque esto no es nada lo que se va a ver. Tú vas a ser el apoyo de esas víctimas, entonces tienes que brindarte, o sea, estar fuerte. Los primeros meses, sí, la verdad, me impactaban al ver ciertos casos de ciertas personas que acudían con nosotros, pero de él aprendí mucho, verle su fortaleza y cómo las atendía y cómo las ayudaba, sí me ayudó mucho. Él como que fue mi ejemplo. ¿Hay algún mito que se tenga sobre los abogados que tú quieras desmentir? Sí, no puedo hablar por todos, pero hay un mito que dice que todos los abogados son corruptos. Uh-huh. Puede ser que la mayoría, ¿ok? Pero no todos. Conozco algunos que no. Entonces, ese es un mito. Creo que a todos nos catalogan igual. Y no es así. Muy bien. Habemos honrados. Ok. Perfecto. Y ya por último, ¿te gustaría dar algún consejo? Solamente que no estudien algo que no les guste. Si a mitad de la carrera no les gusta, pues no pasa nada. Hay que buscar algo en lo que te apasione, lo que te guste, porque creo que de por sí es difícil ahora no gustándote. Creo que hay que tener más orientación vocacional, porque, por ejemplo, muchos compañeros de aquí se salían a mitad de la carrera porque no era lo suyo. Cuando tú ya acudes al servicio, a las prácticas y ya estás en el campo y te das cuenta que, ay caray, pues me equivoqué. Yo creo que es mejor retirarse a tiempo y busquen lo que verdaderamente les apasione, lo que les guste. Creo que nunca es tarde para empezar. Es un muy buen consejo. Bueno, ahora sí ya terminamos. Te agradezco mucho por haber aceptado esta invitación y por compartirnos tu experiencia. Y por compartirnos también tu tiempo. Muchas gracias por invitarme y es un gusto haber estado aquí en tu canal. Así que sigan su canal, denle like, compartan y suscríbanse. Muchas gracias. Bye. Bye.